¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Muy buenos días a todos mis hermanos y hermanitas en Cristo. Continuamos con nuestra carta de Pablo a los Corintios y vamos a continuar con el capítulo 2, los versículos 12 al versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 12 al versículo 17. Ese es nuestro pasaje para el día de hoy. Versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esa es la palabra de Dios para esta mañana. Pablo escribe a una iglesia, la iglesia a los Corintios, a una iglesia que él amaba con todo su corazón, una iglesia que le produjo lágrimas al apóstol, como ya hemos visto ahí en el capítulo 2, versículo 4, miren, capítulo 2, versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristado, sino para que supieseis cuán grande es el amor que les tengo. Entonces, Corintio era una iglesia amada por el apóstol Pablo, pero fue una iglesia que hizo derramar lágrimas una y otra vez al apóstol. Y creo personalmente que las iglesias de Corintios y las iglesias de Galacia fueron las congregaciones que más le causaron dolores de parto. Fueron las congregaciones que más le causaron lágrimas al apóstol Pablo. Los problemas que Pablo tuvo en Corintios, Pablo tuvo que presentar una defensa contra aquellos que estaban acusándolos, contra aquellos que estaban cuestionando sus motivaciones, sus intenciones, su carácter, su integridad, su ministerio y apostolado. Segunda de Corintios, estamos viendo una y otra vez que Pablo defiende su ministerio frente a los falsos apóstoles que lo están acusando a él. Lo acusan de que él no es un apóstol de Jesucristo, que nunca vio al Señor y que él engaña y le miente a las congregaciones de Corintios. Eso lo dice más el capítulo 7. Miren el capítulo 7, cuando Pablo dice en el versículo 2, admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Entonces Pablo siempre está defendiendo su integridad, su apostolado frente a los corintios, contra aquellos
que lo están acusando a él. Los problemas entre la iglesia de Corinto y Pablo estaban surgiendo por la presencia de estos falsos apóstoles. Había un cierto distanciamiento entre Pablo con los corintios. Y nosotros ya hemos visto que los problemas de Corintio, a pesar que habían bebido mucha palabra de Dios, a pesar que Pablo les había escrito cartas, a pesar que Pablo, Pedro, Apolos y Timoteo y Tito habían pastoreado la iglesia de Cristo de Corinto, Corintio era una iglesia inmadura. Eran bebés en Cristo, eran niños en Cristo. Pablo lo dice de otra manera: no les puedo hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no eres capaces, ni soy capaces todavía, porque soy carnales. Por eso tenemos en 1 Corintios capítulo 13, cuando Pablo habla de lo perfecto, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui adulto, dejé de ser niño. Pablo llama a la iglesia de Corintio a que de una vez por todas dejen su infancia, dejen su niñez y comiencen a comportarse como una iglesia adulta, como una iglesia madura en Cristo. Además, quiero compartirles un breve resumen de lo que vamos a ver hoy día. Recuerden que Pablo, en su segundo viaje misionero, estableció la iglesia de Cristo en Corintio. Ese relato lo tenemos en Hechos capítulo 18, cuando Pablo establece la iglesia de Dios en Corintio. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y Pablo permaneció por lo menos 18 meses con la iglesia de Cristo en Corintio, predicándoles, enseñándoles y edificándolos. Posteriormente, Pablo tiene que dejar Corintio y se encontró en la ciudad de Efeso. Y cuando Pablo se encontraba en Efeso, recibió un informe de los hermanos de Cloé de que habían ciertas divisiones en la iglesia, problemas de inmoralidad, y habían problemas de pleitos entre ellos. Entonces Pablo, desde la ciudad de Efeso, le escribió la primera carta a los corintios. Eso lo dice 1 Corintios 16, versículo 8. Después Pablo hizo una visita, pero muy corta, muy breve, que resultó una visita muy dolorosa para los corintios, una visita muy dolorosa para Pablo. Y después de esa visita, Pablo vuelve a la ciudad de Efeso y le escribe otra carta, la que ya hemos visto, la carta dolorosa, la carta de las lágrimas, que aparece ahí en el capítulo 2. Miren el capítulo 2, dice, versículo 3, y esto mismo os escribí. Y el versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Esa es la carta dolorosa o la carta severa o la carta de las lágrimas. En esta carta, Pablo buscaba el arrepentimiento de los corintios. Entonces, en este proceso, cuando Pablo envía la carta severa, la carta de las lágrimas a los corintios, y no teniendo una respuesta a esa carta, Pablo decide enviar a Tito a la ciudad de Corintio. La misión de Tito debe ir a Corinto para saber cómo la iglesia respondió a esa carta. Si la iglesia se arrepintió, si la iglesia endureció su corazón, si la iglesia quiere no saber más del apóstol Pablo, si la iglesia sigue amando al apóstol Pablo. Entonces Pablo envía a Tito a la ciudad de Corintio porque él quiere saber cómo
recibió la carta la Iglesia de Cristo en Corintio. Y en este proceso hay dos cosas, dos situaciones que a Pablo le quitaron el sueño. Número uno, lo que vamos a ver hoy día. A Pablo le preocupaba en demasía el estado espiritual de los corintios, de la Iglesia de Cristo. Y lo otro que a Pablo le preocupaba era no saber nada de Tito y del reporte que él iba a traer de Corintio. Eso lo vemos en los versículos 12 en adelante. Entonces, el reporte, el informe que Tito debe traerle a Pablo, Pablo está esperando ese reporte con ansia. Para Pablo, escuche bien, para el apóstol Pablo, el reporte, el informe que trae Tito, para Pablo ese informe es de suma importancia para nuestro apóstol Pablo. Así que Pablo quedó de acuerdo en juntarse en Troas con Tito. En otras palabras, Pablo le dijo a Tito, nos juntamos en Troas, ahí nos vemos, para que tú me des el reporte de esa carta. Eso es lo que tenemos en este pasaje. Comenzamos. Versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve descanso, no tuve alivio, no tuve reposo en mi espíritu, y aquí viene lo que estoy diciendo, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Es impresionante este pasaje, hermano. La verdad es que yo estoy disfrutando mucho de la segunda carta a los Corintios y espero que usted esté disfrutando de esta palabra de Dios también. Para mí es impresionante de cómo Pablo, cómo él siente en su corazón, siente en su espíritu, en su alma, un amor, una preocupación por las iglesias de Cristo y también por sus colaboradores. A Pablo le importaba mucho los colaboradores, Tito, Timoteo, Epafrodito, Onesíforo y Demas, Aristarcos, Marcos, Lucas. A Pablo le importaban sus colaboradores. En este caso, el hermano Tito. Cualquier persona, cualquier estudiante serio de la palabra de Dios, al leer las cartas de Pablo, puede sentir la pasión con la que Pablo escribe, la pasión con la que Pablo se expresa en sus cartas. Cuando leo las cartas de Pablo, puedo sentir el ánimo de él, el gozo de él, el triunfalismo de él, las victorias de Pablo a través de las adversidades. También cuando uno lee las cartas de Pablo, puede sentir tristeza, puede sentir llanto, puede sentir lágrimas cuando está escribiendo. Usted tiene que sentir la pluma de Pablo, cómo Pablo escribe con gozo, con alegría, pero con llanto, pero con lágrimas, con pasión, con angustia de su corazón, como lo dice el 2:4. Entonces, a veces cuando leo las cartas de Pablo, a veces me pongo a llorar, viendo al apóstol ahí en una prisión, en una cárcel, en una ciudad de Efeso, en una ciudad de Corintio, pero también veo el gozo al escribir del apóstol Pablo. A Pablo realmente le preocupaban todas las iglesias de Cristo, como él mismo lo dice en el capítulo 11, mira el capítulo 11, versículo 28, después de estar en peligro de ladrón, en peligro de río, en peligro de falsos hermanos, en el alta mar, en azotes, en varas,
Después de todos los sufrimientos que aparece en el capítulo 11, mira el versículo 28, segunda de Corintios 11, 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias del Señor. Pablo amaba todas las iglesias de Cristo. Así que en estos momentos, Pablo tiene que encontrarse en Troas con el hermano Tito para recibir el reporte, el informe de la iglesia de Cristo en Corintio. Troas es un lugar importante, es un lugar muy estratégico para el progreso del evangelio. ¿Se acuerdan ustedes de Troas? ¿Alguien se acuerda de Troas? Fue en Troas donde Pablo tuvo la visión del varón macedónico. Fue en Troas donde a Pablo y a los misioneros se le abrieron puertas grandes y eficaces para predicar el evangelio en toda Europa. Así comenzó. La visión que Pablo tuvo del varón macedónico fue en la ciudad de Troas. Miren Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10, por favor. Dice el texto bíblico: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misa, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y en Troas se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, dice Pablo, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Fue en Troas donde Dios le habló a Pablo por medio de una visión con un varón macedónico: pásanos, ayúdanos, necesitamos el evangelio. Y fue en Troas donde Pablo tuvo esa visión, y ahí se abrieron puertas grandes y eficaces donde se predicó el evangelio casi en toda Europa. Entonces Pablo en la ciudad de Troas está esperando este reporte de Tito para saber cómo se encuentran los hermanos. Dice el texto de Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12, volvamos a Segunda de Corintios 2:12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor. Usted sabe que si hay algo que apasiona a Pablo, que estremece a Pablo, es la predicación del evangelio de Jesús. Pablo dice que se le abrió una puerta en el Señor. Pablo reconoce que fue el Señor quien le abrió esta puerta para predicar en Troas. Y Pablo usa este término, puertas grandes y eficaz. Es una costumbre de Pablo, una práctica de Pablo, hablar de que el Señor a él le abre puertas para predicar el evangelio. Aquí han leído en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 9, capítulo 16, versículo 9, dice: porque se me ha abierto puertas grandes y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, cuando Pablo llega a un lugar, a Troas, donde sea, Pablo usa el término: el Señor me ha abierto puertas grandes y eficaz. Entonces Pablo reconoce al Señor Jesucristo
como la persona que abre las puertas para predicar el evangelio. La persona del Señor Jesucristo es la que nos da esas puertas grandes y eficaces para que usted, para que yo prediquemos el evangelio de Jesús. El cristiano, la cristiana, debemos siempre estar atentos en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, en cualquier lugar, porque en cualquier momento el Señor a usted y a mí nos abre puertas para llegar con el evangelio del Señor Jesucristo. Pero aquí viene lo interesante de este versículo. Es impresionante para mí, porque aunque Dios le abrió una puerta a Pablo, el texto bíblico nos muestra algo mucho más interesante que esta puerta grande y eficaz. Por lo menos yo diría que no hay cosa más importante, no hay cosa de más valor que el Señor nos abra puertas para predicar el evangelio de Jesús. Y todos decimos amén, ¿cierto? Claro, no hay cosa más importante que el Señor nos abra puertas y llevando el evangelio de Jesús a las personas que lo necesitan. Pero para Pablo había algo más importante que la puerta eficaz que Dios le abrió para predicar el evangelio. Usted diría, ¿qué cosa puede ser más importante que el Señor nos abra una puerta para predicar a Jesucristo? Mire lo que dice el texto. Capítulo 2. Versículo 2 y 3 ahora. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, y aquí viene, no tuve reposo en mi espíritu. No tuve alivio en mi espíritu, no tuve descanso en mi espíritu. Pablo estaba ansioso. Pablo estaba intranquilo. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Wow. ¿Puedes sentir el amor que Pablo tiene por sus hermanos? El Señor le abrió una puerta grande y eficaz. Sí, pero su mente, su corazón no estaba en eso, en ese momento. Aunque el Señor le abrió una puerta grande y eficaz, a Pablo no le daba tranquilidad, a Pablo no le daba reposo el no saber de Tito. ¿Sientes como Pablo ama a Tito? ¿Sientes como Pablo ama a Timoteo? ¿Sientes como Pablo ama a sus colaboradores? ¿Sientes tú el amor de Pablo por sus hermanos, no saber de ellos? ¿Qué pasó con mi hermano Tito? ¿Por qué todavía no llega a Troas? Pablo siente un amor especial por sus hermanos. Me recordé de Epafrodito. ¿Se acuerdan de Epafrodito allá en el libro de Filipenses? Filipenses capítulo 2. ¿Se acuerdan de Epafrodito? Leamos. Filipenses capítulo 2, versículo 5, por favor. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 25. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 25. Pablo dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre
tristeza. Epafrodito, Tito, le causaba tristeza a Pablo, le causaba angustia a Pablo, porque los amaba, porque amaba a Tito, amaba a Epafrodito. Y en este caso, Pablo no tiene descanso en su espíritu por no saber nada de su hermano Tito. Y uno aquí tiene que preguntarse lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo más que le preocupa a Pablo? A Pablo le preocupaba predicar el evangelio, porque Dios le abrió una puerta grande y eficaz. Pero a Pablo también le preocupaba más el no saber de su hermano Tito, el no saber de los corintios. Pablo, lo más que le preocupa, bien, el Señor me abrió una puerta grande y eficaz, pero ¿y mi hermano Tito? ¿Y el reporte de los hermanos de Corintio? Eso le preocupaba a Pablo. No saber de Tito y no saber del reporte de cómo se encontraba la iglesia de Dios en Corintio. Y fíjate, hermano mío, fíjate. Mira el capítulo 2. Mira el capítulo 2. Versículo 13, 2:13. Dice Pablo, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Aunque el Señor le abrió una puerta a Pablo en Troas, él no se quedó en Troas. Decidió ir a Macedonia para encontrarse con su hermano Tito. Ese es el amor de un pastor por su oveja. Ese es el amor de un apóstol por su iglesia. Ese es el amor de Pablo por Tito. Aunque el Señor me abrió puertas, yo tengo que irme. Me despido de ustedes. Pero Pablo, se te abrió una puerta aquí, tienes la oportunidad de predicar el evangelio. Sí, pero necesito encontrarme con Tito. Necesito saber de mi hermano Tito. Necesito saber de la congregación de Corintio. Entonces, ¿cuál es la preocupación de Pablo? ¿De encontrarse con Tito? En la mente de Pablo, en la mente de Pablo, en el corazón de Pablo. Te doy gracias, Señor, porque me abriste una puerta grande y eficaz. Pero necesito ir a encontrarme con Tito. Necesito el reporte de Tito. Necesito saber qué pasa con la iglesia de Cristo en Corinto. Quiero saber de mis hermanos. Y el Dios de toda consolación va a consolar a Pablo. Dios va a traerle reposo a Pablo, le va a traer un refrigerio a Pablo, le va a devolver el alma al cuerpo a Pablo. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 7. Miren el capítulo 7, por favor. Versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Lo que estoy haciendo aquí, hermanos, en estos momentos, es como adelantándome al relato bíblico. Pero ya vamos a llegar al capítulo 7 más adelante. Segunda de Corintios 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, nos saltamos de allá del capítulo 2 ahora, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera, conflictos, de adentro, temores por todos lados. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ahí está. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, oh Corintios, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El reporte fue un gran reporte. Pablo se encuentra con Tito y tuvo descanso en su espíritu.
Dios lo consoló a través de Tito. Y el reporte decía que los corintios lloraban por Pablo, lo extrañaban a Pablo, amaban a Pablo. Y eso a Pablo le devolvió el alma al cuerpo. Gloria a Dios. Aleluya, tiene que haber dicho mi hermano Pablo. Bendito sea el Señor, de que mis hermanos de Corintios han llorado por mí como yo he llorado por ellos. Mis hermanos de Corintios me extrañan como yo los extraño a ellos. Y todo eso trajo consolación para Pablo, trajo regocijo para Pablo. El Dios de toda consolación le dio paz a Pablo con la llegada de Tito. El Dios de toda consolación le dio refrigerio a Pablo con el reporte de la iglesia de Corintio. Mis hermanos me extrañan, mis hermanos me aman. Y eso le trajo mucha consolación a Pablo. Volvamos a 2 de Corintios capítulo 2, por favor. Cómo la presencia de un hermano, en este caso Tito, cómo la presencia de un hermano puede traer tanto consuelo, tanta paz, tanta alegría, tanto descanso a otro hermano. Eso me habla a mí de la importancia que significa reunirnos presencialmente, hermano. Y yo todavía no puedo creer que todavía hayan hermanos que no quieran reunirse presencialmente, que no quieran saber de sus hermanos, que no quieran abrazar a sus hermanos, animar a sus hermanos. ¿Se dieron cuenta la importancia que hay en la presencia de tu hermano solamente con la llegada de Tito? ¿Ustedes pueden imaginarse ese abrazo, ese beso santo, ese saludo? Socio, mi socio, venga, lo echaba de menos, no sabía nada de usted. Abrazándose, llorando, consolándose, regocijándose con el reporte y con la presencia de Tito. Cuán importante es la reunión presencial, el culto presencial, donde nos animamos unos con otros, nos estimulamos unos con otros, nos exhortamos unos con otros. Bendito sea el Señor, hermano. Capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas a Dios gracias, a pesar de todas las tribulaciones en 2 de Corintios, a pesar de todos los temores, Pablo es un eterno agradecido de Dios. Pablo dijo a los tesalonicenses, den gracias en todo. A los colosenses les dijo, sed agradecido. Pablo es un eterno agradecido de Dios, el cual, dice Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pablo veía al Dios invisible, llevándolo, sosteniéndolo, afirmándolo frente a las batallas, frente a las luchas. Pablo veía cómo Dios lo llevaba de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, a través de batallas, de pruebas, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Pablo se veía a sí mismo, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las grandes tribulaciones,
a pesar de los temores, a pesar de los miedos. Pablo se veía a sí mismo como un victorioso, como un hombre triunfante en Cristo. Pablo podía enfrentar cualquier obstáculo, cualquier prueba, porque Cristo lo fortalecía y porque Dios lo llevaba de triunfo en triunfo. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos, veamos libro de Romanos, por favor, capítulo 8, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación nos podrá separar del amor de Cristo? ¿La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, un peligro, una espada? Como está escrito, por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Y Pablo dice, y estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni la tribulación, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, ni el peligro nos podrían separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual nos lleva Dios de triunfo en triunfo a través de Cristo Jesús. El Dios que nos da la victoria, el Dios que nos da triunfos, el Dios que nos lleva de triunfos en triunfos por Cristo Jesús. En el capítulo 2, versículo 14, Pablo dice algo más. Segunda de Corintios 2:14. Y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¡Wow! Por medio de nosotros, Dios, el que nos lleva de triunfo en triunfo, manifiesta, da a conocer, revela en todo lugar el olor de su conocimiento. La palabra de Dios es un aroma delicioso, es un aroma muy rico, es un perfume. Y yo quiero que en esta mañana veas la palabra de Dios, veas el mensaje de Dios, veas el evangelio de Cristo. No hoy día como una lámpara a nuestros pies, como lumbrera a nuestro camino. Es una lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, pero véala como un perfume. Ve la palabra de Dios como un perfume grato, agradable para Dios. El evangelio de Cristo es un tesoro también que enriquece a muchos. Dice Pablo en el versículo 15, miren el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Te fijaste? Porque para Dios somos un grato olor de Cristo. Eso significa que los cristianos, usted y yo, somos un perfume, somos una fragancia para Cristo. Usted es una fragancia, es un perfume para Cristo. El mensaje del evangelio es un perfume para los que se salvan y para los que se pierden. Pero los cristianos somos la fragancia, somos el aroma, somos el perfume para Dios. Piensa, hermanito lindo, precioso, el predicador cuando habla la palabra de Dios, el predicador cuando predica el mensaje, cuando estás predicando, cuando estás enseñando, estás esparciendo el aroma de Cristo, la fragancia de Cristo, el perfume de Cristo. Y cuando el predicador es hacedor de la palabra, practica la palabra, el mismo predicador, usted hermanita, usted hermanito, se convierte en un perfume, en una fragancia para Dios.
Piensa que el mensaje que predicas, cuando lo esparces, cuando lo anuncias, estás anunciando, estás esparciendo un grato olor, una fragancia. Eso es el mensaje de Cristo. Una fragancia en los que se pierden y en los que se salvan. Miren el 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En los que se salvan y en los que se pierden. Aquí vamos entrando al corazón de este pasaje. El mismo perfume, la misma fragancia, el mismo aroma que es el Evangelio, unos lo reciben como un rico aroma, como un agradable aroma, como una rica fragancia. ¿Quiénes? Los que se salvan. Los que se salvan. Ellos reciben el Evangelio como, qué rico aroma es el Evangelio, qué rico perfume, qué rica fragancia. Me gustaría echarme todos los días de esta fragancia, esparcir este perfume en mi vida cada día. Es los que se salvan. Pero otros, el mismo aroma, la misma fragancia, para ellos es un aroma de muerte. Los que se pierden. Olor de muerte, olor de vida. Dice el versículo 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. El Evangelio, la fragancia aromático que predicaba Pablo era distinto para diferentes personas. Para los que reciben el Evangelio, para los que aceptan el Evangelio, para los que responden el Evangelio en obediencia, ese Evangelio es una fragancia para vida, es un perfume agradable, no es un buen aroma. Pero los que rechazan el Evangelio, los que desprecian el Evangelio, ese perfume es olor de muerte, es una fragancia de muerte para los que se pierden. Piensa, por favor, hermana y hermanito, el mensaje del Evangelio que tú predicas, que yo predico, afectará a unos para salvación y afectará a otros para condenación. El Evangelio que tú predicas, que tú anuncias, puede ser olor de vida para unos, olor de muerte para otros. La cruz para uno es salvación, la cruz para otros es perdición. Pablo los dijo, pero de otra manera, en 1 Corintios capítulo 1, miren capítulo 1 de Corintios, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz, el aroma, la fragancia, el perfume, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces el Evangelio, la cruz, el aroma, la fragancia, para unos puede ser poder de Dios, salvación de Dios, pero para otros puede ser perdición, condenación eterna. Esta idea aparece en el Nuevo Testamento una y otra vez. Leíamos el jueves con los temas de la segunda venida de Cristo, que cuando Cristo venga, Él va a darle descanso, va a darle alivio
a los que recibieron el evangelio con un olor de vida. Pero otros que rechazaron el evangelio, que desobedecieron el evangelio, fue olor de muerte. Van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, cuando uno predica el evangelio, cuando esparce este aroma, esta fragancia, la persona tiene que escoger la vida o la muerte. Exactamente lo que Jehová dice allá en Deuteronomio, o lo dice Moisés al pueblo: escojan hoy día, pongo por testigo al cielo y a la tierra, escojan la vida o la muerte. El evangelio, unos van a recibirlo para vida, los que se salvan, pero otros que reciben el mismo evangelio, el mismo aroma, para muerte, los que se pierden. ¿Se da cuenta, hermanito? ¿Se da cuenta usted, hermanito, que el evangelio es un aroma de vida, es una fragancia de muerte? ¿Se da cuenta usted que el evangelio, que es un aroma para salvación o para condenación? ¿Te das cuenta tú el peso que tenemos, el perfume que nos ha entregado Dios, el tesoro que nos ha entregado Dios? ¿Te das cuenta? En este contexto, Pablo hace una pregunta. Ponga mucha atención a esta pregunta, porque quiero animarte. Quiero animarte con esto. Dice el versículo 16 al final. ¿Qué dice? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es suficiente? ¿Qué hombre, qué mujer está capacitada o capacitado para predicar el evangelio eterno, que es un perfume para vida y para muerte? ¿Quién es suficiente para eso? ¿Qué hombre está capacitado para predicar un evangelio que salva y condena eternamente? ¿Quién es digno de predicar el evangelio que le costó derramamiento de sangre al Hijo de Dios? ¿Quién es suficiente para predicar un evangelio que es santo, que es puro, que es limpio, que es poderoso? El evangelio eterno. ¿Quién es suficiente para predicar un evangelio que da vida a personas que están muertas en delitos y pecados? ¿Quién es suficiente para predicar el evangelio que da salvación a todo aquel que cree? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿Quién está capacitado para llevar un perfume y decirle a la persona: escoge entre la vida o la muerte, entre la salvación o la perdición, entre la vida eterna o condenación eterna? ¿Quién está capacitado para eso? ¿Quién es suficiente para llevar ese mensaje? ¿Se acuerdan del profeta Moisés? ¿Se acuerdan del profeta Moisés? Que cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de Egipto, él no se sentía capacitado, no se sentía preparado. Por supuesto, Moisés no estaba preparado, no estaba capacitado para tan grande obra, para tan grande misión. No estaba capacitado Moisés.
¿Te acuerdas del profeta Isaías? ¿Estaba capacitado el profeta Isaías? ¿Estaba preparado el profeta Isaías? Oh Jehová, soy un hombre de labios inmundos. No está capacitado, porque es pecador, porque tiene culpa. ¿Te acuerdas del profeta Jeremías? El gran profeta Jeremías. Ah, Señor mío, no puedo porque soy niño y no sé hablar. Jeremías no está capacitado para el ministerio. Jeremías no es suficiente para el ministerio. ¿Y te acuerdas de los 12 apóstoles? Que eran del vulgo, que eran sin letras, sin ninguna preparación, sin ninguna capacitación, sin ningún entrenamiento. ¿Quién es suficiente? ¿Quién está capacitado para tan grande misión, para tan grande responsabilidad de llevar un perfume, de llevar un aroma, una fragancia a las personas que puede ser olor de vida, olor de muerte? ¿Quién está capacitado para eso? Pablo dice aquí, ¿quién es suficiente? Y la respuesta es nadie. Nadie está capacitado para esto. Nadie está preparado para esto. Nadie es suficiente para esto. Ni Moisés, ni Isaías, ni Jeremías, ni los 12 apóstoles, ni usted, ni yo. No estamos capacitados para tan grande misión. No estamos preparados para tan grande responsabilidad de llevar a las personas este evangelio, que es un aroma para salvación o un aroma de perdición, un aroma de vida, un aroma de muerte. ¿Quién está capacitado para decirle a una persona, te coloco entre la vida y la muerte, entre la vida y la perdición, entre el cielo y el infierno? Y para esto, ¿quién es suficiente? Yo no soy suficiente para esto, no estoy capacitado para esto. Usted tampoco. Por eso usted y yo necesitamos que alguien nos capacite, que alguien nos prepare, que alguien nos capacite para esta misión. Necesitamos que alguien nos haga suficiente a nosotros para esta misión. Y la única persona que nos puede capacitar, nos puede hacer suficiente, nos puede preparar, es Dios. Mira el capítulo 3, que cuando lleguemos al capítulo 3, qué rico el capítulo 3, qué perfume en el capítulo 3, qué tesoro el capítulo 3. Ya lo estoy anunciando. ¡Wow! Qué rico aroma el capítulo 3. ¿Quién es suficiente? Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 4 y 5 y 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. No somos competentes por nosotros mismos. No estamos capacitados por nosotros mismos. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Y aquí viene. Sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Dios. Proviene de Dios. El Dios de toda consolación, el Dios de toda misericordia, el Dios que nos resucitó de los muertos, el Dios que nos da vida, el Dios que nos fortalece en nuestras debilidades, el cual proviene de Dios, versículo 6, el cual nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Es Dios el que nos hizo ministros competentes, el Dios el que nos hace suficiente, el Dios es el que nos capacita, el Dios el que nos hizo servidores de un nuevo pacto. Es Dios. Es Dios. Dios en segunda de Corintios te va a decir una y otra vez, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. Tú eres un vaso de barro para que mi excelencia, para que mi poder sea de Dios y no nuestro. ¿Y quién es suficiente? Nadie.
el que nos capacita para esta misión, el que nos prepara para esta misión, es Dios. El que nos lleva de triunfo en triunfo es Dios. El que nos hace más que vencedores es Dios. El que nos consuela en todas nuestras tribulaciones es Dios. El Padre de misericordias. Amén. Bendito sea su nombre. Versículo 17. Versículo 17. Pues no somos como muchos. Piensa en este momento en los falsos apóstoles de 2 Corintios. Piensa, por favor. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pues no somos como muchos que medran, que hacen negocios, que trafican con la palabra de Dios, que toman la religión como una fuente de ganancia. No somos como muchos que por avaricia, por codicia, miran a la gente como mercadería y hacen negocios con la palabra de Dios y se enriquecen con la palabra de Dios y llenan sus bolsillos con la palabra de Dios y toman la religión como una fuente de aprovechamiento, de ganancia. Corintios, Pablo le dice a los corintios, defendiendo su integridad. Recuerden que Pablo está defendiendo su integridad, su honestidad, su sinceridad. Corintios, yo no soy como muchos otros predicadores que andan predicando solo por ganancias deshonestas, por lucro, que andan negociando, que andan traficando, que andan haciendo mercadería de la religión. No somos como muchos. Los falsos profetas son los que están haciendo mercadería, son los que están traficando, son los que están lucrando, son los que están negociando con el evangelio del Señor, con la palabra de Dios. Y no sinceramente, son ellos los que los están engañando a ustedes, son ellos los que los están corrompiendo a ustedes, son ellos los que están defraudándolos a ustedes, no nosotros, o Corintios. Nosotros no somos así, no somos como muchos. En el capítulo 11 de Segunda de Corintios capítulo 11, y anota la palabra disfrazan, aquí, Segunda de Corintios 11, versículo 13, porque estos muchos, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza, segunda vez, como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan. Son lobos rapaces. Se disfrazan como ovejas, pero son lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño, que destruyen el rebaño. Y Pablo dice en 2 Corintios, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Falsificando, medran, negociando, traficando. Usted puede pensar el daño que el tráfico de drogas le hace a nuestro país y a nuestro mundo. Usted piensa lo que están haciendo los traficantes, cómo destruyen hogares, cómo destruyen nuestra juventud.
Pero piensa ahora, aquellos que trafican con la palabra de Dios, aquellos que trafican con la religión, aquellos que trafican en el nombre de Jesús. Qué terrible. Falsificando la palabra de Dios. Gente falsifica firmas para beneficios, falsifica documentos para beneficios. Pero falsificar la palabra de Dios, adulterar la palabra de Dios. Por eso en segunda de Pedro, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó al mundo antiguo en los tiempos de Noé, si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, Dios tampoco va a perdonar a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los que medran, a los que falsifican, a los que adulteran el mensaje del Evangelio. Pablo dice en el capítulo 2, versículo 17, sino con sinceridad. Con sinceridad. Pablo ha renunciado a lo oculto y vergonzoso. Pablo habla con sinceridad. Pero mira lo que dice el versículo 17, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos. Hablamos de parte de Dios. Somos embajadores de Cristo. Somos representantes de Cristo. Hablamos como de parte de Dios y delante de Dios hablamos. El que constituyó como apóstol a Pablo fue Dios. Fue Dios quien le encomendó el evangelio a Pablo. Fue Dios el que ungió a Pablo. Fue Dios quien selló con el Espíritu Santo a Pablo. Fue Dios quien apartó a Pablo desde el vientre de su madre, para que Pablo predicase a Jesucristo entre los gentiles. Pablo se ve como un profeta de Dios, porque dice, hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Un profeta es el que habla de parte de Dios al pueblo de Dios, delante de Dios, la palabra de Dios. Ese es un profeta. Es un hombre que habla de parte de Dios, delante de Dios, la palabra de Dios, al pueblo de Dios. Pablo se ve a sí mismo como un profeta del Antiguo Testamento, aunque él se presenta como un siervo de Jesucristo, como un apóstol de Jesucristo. Hermanos míos, cuando Pablo predicaba el Evangelio, sabía él, entendía él, que su mensaje era un olor de vida y un olor de muerte. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, él entendía que su mensaje traería salvación a unos y traería condenación eterna a otros. Él sabe eso. Cuando Pablo predicaba, y me gustaría que todos los predicadores me escucharan esto. Todos, por Dios. Cuando Pablo predicaba, su primera audiencia, la primera persona que lo iba a escuchar, era Dios. Pablo dice, hablamos de parte de Dios y hablamos delante de Dios. Cuando el predicador se para en el púlpito, cuando el predicador, cuando la maestra, el maestro están enseñando a los niños, le están enseñando a los jóvenes, le están enseñando una clase bíblica, están visitando un lugar llevando la palabra, el predicador debe estar consciente que viene de parte de Dios y que va a hablar delante de Dios. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado.
como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza, que usa bien la palabra de verdad. Los predicadores debemos estar conscientes de que hablamos de parte de Dios, y cuando hablamos delante de Dios. Él nos escucha, Él nos está evaluando, Él nos está examinando lo que predicamos, lo que enseñamos, para que no medremos con el Evangelio, para que no adulteremos la palabra de Dios, para que no torzamos el texto bíblico. Eso es una gran responsabilidad. ¿Quién es suficiente? Nadie, pero Dios nos capacita a nosotros. Cada predicador del Evangelio debe estar muy consciente que lo hace de parte de Dios y delante de Dios. Pablo sentía el peso. Pablo sentía la responsabilidad de la predicación del Evangelio. En su carta en Roma, Pablo se ve como un deudor del Evangelio. A judíos, a griegos, Pablo siente que tiene una deuda con las personas. Esa es la responsabilidad. Yo tengo una deuda, usted tiene una deuda con las personas, de llevarle el Evangelio gratuitamente a la gente. Pablo, cuando predicaba el Evangelio, él sentía un dolor en su corazón.
vida, son un perfume, son una fragancia. Este perfume, este aroma, que es el Evangelio bendito y glorioso y poderoso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Busca primero